soy Jessica Gutiérrez Ruiz, estudié la licenciatura en enfermería, tengo una maestría y actualmente estoy cursando un doctorado en proyectos. Mis áreas profesionales son terapia intensiva, educación e investigación. Hola Jessica, soy Carolina León, coordinadora de formación del Colegio Paseo. Es un placer contar contigo. En nuestro proyecto educativo nos interesa el desarrollo de habilidades sociales, una de ellas la empatía, y también queremos promover el servicio a los demás. Tú, por destacar como enfermera investigadora, ¿nos podías contar tu trayectoria profesional? Cuando salí de la universidad, me invitaron a abrir el centro médico del ICEMIM. Fue una experiencia súper interesante porque me tocó ver todo el proceso que existe para hacer un hospital, un centro médico. Estuve trabajando 8 años en terapia intensiva y en esa área los pacientes son totalmente dependientes de su enfermera. Son pacientes graves, sedados, intubados casi siempre. Los cuidados son muy delicados y complejos. Casi todos los elementos son clave para mantener la vida del paciente o para evitar complicaciones que a futuro podrían incapacitarlo. El segundo año en la terapia intensiva tuve la oportunidad de que el director del área me invitó a participar en un trabajo de investigación de ventilación mecánica. El director es un investigador muy reconocido a nivel internacional, inventó una fórmula que ayuda a los pacientes ventilados y gracias a esa investigación tuve la oportunidad de entrar en el área de investigación por completo. Pude ir a exponer nuestros trabajos a España, Alemania, Bélgica, Argentina, etc. Mi jefe me enseñó la importancia de las relaciones públicas, me decía que la vida está hecha de contacto, así que siempre aprovechaba cualquier oportunidad para conocer más personas, relacionarme con ellas. Y es impresionante que todos, sea lo que se dediquen, siempre tienen mucho de lo que podemos aprender. Después trabajé 6 años de lleno en investigación clínica, por lo que tenía que viajar mucho y estudiar más que nunca. Conocí a personas súper valiosas, muy interesantes. Y bueno, después también estuve trabajando en una fundación, en BIFAC, en donde me volví a enamorar del servicio a los demás. Conocí a personas impresionantes que en verdad viven para servir. Después estuve trabajando en el Senado de la República con un senador, al cual admiro muchísimo por su entrega y dedicación a su trabajo. Actualmente tengo 4 años en el Hospital Español, en una coordinación académica. Llevo 5 años como revisora en la revista de investigación de terapia intensiva en España y 6 años en el Comité de Moléculas Nuevas en COFEPRIS. Jessica, pues tienes una gran experiencia. Seguro has pasado por momentos difíciles, aunque también con grandes alegrías. ¿Podrías contarnos algunas experiencias que te hayan costado un poco más y cómo las has superado? Al principio me costaba aceptar cuando una persona perdía la vida y habíamos hecho todo lo posible por evitarlo. Me costaba dejarlos ir, sentía que había sido un fracaso para nuestro equipo. Después encontré el verdadero sentido en mi profesión porque descubrí que no solo era aportar toda la ciencia y habilidades que podía ayudar a mis pacientes, sino que además la enfermera es quien acompaña a la persona a dar ese paso final de una manera tranquila y de la mano de Dios. Mis pacientes solían estar sedados e intubados, por lo que no siempre estaba segura de que me escuchaban, pero nunca dejé de hablarles, aprovechaba los momentos en los que les hacía algún procedimiento para rezar en voz alta, por ejemplo el rosario, y les decía que si me escuchaban me acompañaran a pedir por su recuperación y para pedir perdón por él y por mí a Dios por no corresponder como deberíamos. Amortajar al principio se me hacía muy fuerte, pero después de tantos años me parecía uno de los procedimientos más bonitos porque no tiene brillo, nadie te lo agradece, pero me emocionaba mucho rezar con mi paciente, ahora sí estando segura de que me escuchaba, y pedirle que intercediera por nosotros desde el cielo. Después de haberlos ayudado a prepararse para dar cuentas a Dios, al amortajarlos para mí podría ser como la despedida más fuerte que la de un alta del servicio, pero realmente era la más reconfortante. Ahí sí estaba segura de que mis pacientes ahora estaban mucho mejor y pues bueno, a pesar de eso siempre todas las muertes me dolieron. Otra de las experiencias más difíciles creo que la que estoy pasando ahora con la pandemia, porque he perdido a muchos amigos, personal de salud, que se infectaron cumpliendo su trabajo con material de protección de muy baja calidad en distintos hospitales y con un cansancio y estrés que es más difícil para la recuperación.
Otra experiencia que al momento fue muy difícil y que hoy le doy gracias a esa experiencia porque me hizo descubrir todo un mundo que me encanta, fue cuando un familiar de un paciente demandó al hospital por el fallecimiento de su mamá en la terapia intensiva. Nosotros hicimos todo lo que se pudo para ayudarla en su recuperación, pero pues no nos fue posible, ¿no? Pero la demanda se basaba en detalles que nos hacían parecer culpables, notas de residentes, de enfermería, etcétera, que el familiar se llevó del cubículo del paciente sin avisarnos, por lo que pues lo encontró en desorden, ¿no? Y a los pacientes, a este paciente en concreto la atendía una pasante de enfermería, que al ser pasante no podía firmar las notas. Y por estar yo encargada de la terapia intensiva en esos días, yo firmaba las notas. Y pues bueno, este familiar tenía muy buenos contactos en gobierno, la demanda avanzó muchísimo y me notificaron que probablemente nos iban a detener al médico de base encargado y a mí, ¿no? Yo la verdad sí me espanté muchísimo porque yo conocí personal de salud que iba a la cárcel injustamente por demandas de este estilo y pues difícil, la verdad la superé solo rezando para que la demanda se frenara, quedara claro todo y se terminara. Y gracias a Dios no pasó a más, pero en verdad hoy me doy cuenta que el fruto de que tuvo esta dificultad lo valió, porque me intrigó mucho la vida dentro de una cárcel. En las noches me imaginaba cómo iba a ser mi llegada a la cárcel, cómo sería estar adentro. Así que me acerqué a una persona que me presentaron de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y he aprendido muchísimo de él. Es una persona muy profesional que ve su trabajo como un verdadero servicio a los adolescentes y me ha ido enseñando a hacer labor social con los internos. Ha sido muy amable conmigo y me deja organizar muchas actividades dentro de las comunidades, obras de teatro, posadas, Día de Muertos, conferencias, jornadas de limpieza de sus celdas y bueno, me permite invitar amigas para que hagan esta obra de misericordia que me parecía antes muy difícil de realizar. Pues experiencias difíciles con pacientes y en investigación, me parece que la gran mayoría de las dificultades han tenido algo que ver con la ética profesional. A veces la teoría es muy fácil de tenerla, pero en la práctica te topas con situaciones que te hacen dudar de las resoluciones más convenientes. Así que eso solo lo he podido superar estudiando mucho, preguntando, asesorándome de muchas personas con prestigio ético, para que al momento de tener que tomar una decisión lo pueda hacer de la manera más correcta posible, ¿no? Temas como el aborto, la eutanasia, el secreto profesional, el encarnizamiento terapéutico, etcétera, pues se presentan sin avisar y debes tomar decisiones muy fuertes que a veces tendrás que saber defender hasta frente a tu grupo de trabajo. Jessica, muchas gracias por contarnos esto. No solamente nos animas a ser buenas profesionistas, sino también a pensar en los demás. Esto que cuentas de solidaridad me parece que es de lo más importante. ¿Nos podrías contar si la formación que recibiste en el paseo te ayudó a superar estas dificultades, a dar criterio? Cuéntanos un poquito de esto. Sí, claro, principalmente me dio unas bases sólidas para poder ser quien soy ahora, ¿no? Y a lo mejor no me acordaré exactamente de cada tema que me enseñaron, pero con el ejemplo de vida de muchas de mis profesoras, aprendí a vivir conforme a mis principios, que es algo que te mantiene firme y contenta y con un criterio claro, y puedo decir que soy orgullosamente paseo. Me da mucho gusto, Jessica. Yo también soy orgullosamente paseo. Como para concretar un poquito más, ¿nos puedes decir tú qué piensas de la empatía y qué haces para empatizar con tus pacientes? Pues empatía como la capacidad de comprender los sentimientos del otro y hacerlo evidente en la relación. No es como la simpatía, que conlleva un contagio emocional. La enfermera debe hacer un esfuerzo para comprender la realidad del paciente, que ni es tu familiar, no es tu amigo, que quizá unos pocos minutos antes ni lo conocías. Entonces empieza desde que lo escuchas sin suponer nada, con un ánimo de ayudarlo y tratando de entender su situación desde el paciente y no desde tu propia experiencia. Es como tratar de percibir su manera de enfrentar su enfermedad, cómo le entiende, cómo se siente, para poder comprender su situación concreta, para conectar como con su mundo interior y ayudarlos a vivir
esta etapa de la vida que van a vivir muy cerca de ti, ¿no? Debemos sentir con el paciente, pero también al mismo tiempo tener la habilidad de mantener una distancia emotiva, porque si no vives esa distancia terminas quemándote, el famoso síndrome de burnout, que es pues muy complicado porque mantenerte al margen sin irte al otro extremo de tratar al paciente con frialdad, ¿no? Recuerdo una vez, estando yo encargada de la terapia intensiva, ver a una enfermera que estaba amortajando a su paciente y al pasar por el cubículo la vi que estaba llorando, ¿no? Entonces la mandé a desayunar y terminé de amortajarla yo y pues daba gusto ver la relación que se logra tener entre la enfermera y el paciente, pero debemos también cuidarnos por el bien de la enfermera y del mismo paciente. Y esa capacidad de unirte con el paciente y experimentar sus sentimientos, pues no siempre es tan sencilla, a veces es más complicado, ¿no? Más cuando el paciente se encuentra sedado, cuando nunca lo has visto ni a los ojos, nunca lo has visto despierto, no conoces su voz. Entonces, al leer el expediente tratas de imaginar su contexto, al ver a sus familiares, imaginas su situación y créanme que en verdad llegas a conocer perfecto sus sentimientos, ¿no? A veces cuando después de un alta del hospital te visitan, te da muchísimo gusto verlos y descubrir que hasta dormidos pudiste lograr una empatía que te ayudó a decirles las palabras oportunas para acompañarlo en esos momentos. Y cuando eres empático, pues eso te hace ser servicial. No podrías ser empático y no servicial. Te compromete con tus pacientes. Y bueno, la vida de una enfermera no solo es al lado de un paciente. Esto es algo que impregna toda tu vida. Al salir del hospital es difícil no seguir con esa visión de tratar de ser empático con los demás. Jessica, ¿y qué es para ti ser servicial? ¿Cómo aprendiste a ser servicial? Es una actitud de colaboración. Me parece que es una consecuencia lógica de la empatía, porque al ponerte en el lugar del otro, descubres sus necesidades y es más fácil estar dispuesto a sostenerlo, ¿no? Ayudarlo sin esperar nada a cambio. Para servir realmente debemos conocer las necesidades del otro. En un hospital te enfrentas a un paciente con necesidades tanto físicas como psicológicas, entonces deberás estar bien preparado científicamente para poder ayudarlo, así como para poder ser una persona servicial. Por lo tanto, lo que necesitas es también ser un buen profesional, porque independientemente de la profesión que tengas, se van a acercar a ti las personas que te necesitan y podrás servirlos si estás bien preparado para eso. Aprendí a ser servicial desde que entendí realmente el valor de la persona, ¿no? Al darte cuenta del valor que tiene cada uno, aprendes a quererlos. La empatía con esto se da casi automáticamente, cuando te das cuenta que el otro es valioso, porque sería muy difícil no ponerle atención a su situación, sería muy difícil estar frente a alguien y no estar dispuesta a ayudarlos en lo que tú puedes. Jessica, ¿y a ti en qué te ha ayudado ser servicial? El servir a la gente me ayuda mucho a mí. Cuando estás pendiente de los demás, te da más fuerza, estás más contenta, aprendes a valorar lo que tienes, no te atreves a quejarte de lo que te falta. Das muchas gracias a Dios por lo que te ha dado, mejora tu relación con los demás e incluso te ayuda a tener más amigos, a acercarte a los demás, mejora tu compañerismo, tu sentido de pertenencia, te ayuda a ver el lado bueno de todo tu entorno. Escucharte nos anima a poner en primer lugar a las personas, a mirarlas con cariño, a empatizar con ellas. Jessica es exalumna del Paseo y siempre se distinguió por su sentido del humor, por su sencillez y por su tenacidad, cualidades que ha fortalecido a lo largo de su vida. Ahora destaca como profesional en la investigación, en el ámbito de la salud. Jessica, ¿qué recuerdas con más cariño en tu época de estudiante en el Colegio Paseo? Muchas cosas, pero si tuviera que decir una, mi preceptora. Ella me acompañó haciéndome sentir la persona más importante por el interés que me ponía, porque se interesaba en mis problemas y me ayudó a aterrizar todo lo que aprendí en el colegio. Oye, ¿volverías a escoger al Paseo como escuela? ¿Por qué? Claro, me enseñaron lo que es una vida cristiana con valores, con una conciencia clara de la realidad en la que vivimos
y con muchas ganas de querer contribuir al bien común, sintiéndome responsable de mi vida. Me acompañaron en mi crecimiento espiritual, a encontrarme a Dios en mis ocupaciones diarias, y eso me impulsa a ser mejor profesional y a darle un sentido a mi vida. También me dio amigas que son para siempre. Jessica, ¿qué mensaje le puedes dar a la comunidad educativa? Estar en el paseo es asegurar bases sólidas, es ayudar a que los cimientos de tu proyecto de vida sean realmente fuertes, y como cualquier buena escuela te da herramientas para encontrar la verdad y para ayudarte a realizarte profesionalmente hablando, pero no solo se queda con ese lado de tu crecimiento. El paseo va a más, se preocupa por darte una formación integral, te impulsa a crecer profesionalmente al mismo tiempo que aspirar a ser una mejor persona que sabrá afrontar cualquier situación, por dura que parezca. Muchas gracias, Jessica, por todas tus palabras. Es un placer haber estado contigo y esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.